Antes de predicar el mensaje, quiero compartir algunos versos de Ezequiel. Aleluya. Dice el verso 7: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Estaba hablando del pueblo de Israel, al pueblo que Dios había enviado a Ezequiel a darle una profecía. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos y a los hijos de tu pueblo, háblales y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Cuando Dios levanta a un hombre con una voz profética, su única responsabilidad es hacia Dios. Él va a decir lo que Dios dice, independientemente de lo que la gente reciba o no reciba. Y Dios hizo responsable a Ezequiel, diciéndole: tú les vas a hablar. Yo he puesto una palabra en tu corazón, dile, escuchen o dejen de escuchar. Digo esto con mucho temor y con mucha humildad. Creo que Dios me ha puesto como un vocero de su Espíritu Santo aquí en el Istmo de Panamá, en el mismo centro, en el sitio más estratégico entre Norte y Suramérica, con el propósito de despertar conciencia en su pueblo, en su iglesia, y traer una palabra de reforma. Dice: y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Dice el verso 14: me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura. Es la indignación de mi espíritu. Él no quería ir. Fue en la indignación de su espíritu. Hay cosas que usted las hace no porque las quiera hacer, sino porque son una comisión. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Si usted no entiende otra cosa y usted está aquí, quiero que entienda algo. Hay veces que vengo en amargura, no amargura con nadie. Amargura me refiero no querer hacerlo. Hay una indignación en mi espíritu, pero la mano de Jehová es fuerte sobre mí. Gracias, Señor. Un mundo en crisis necesita el poder de Dios. Vamos a hablar hoy de una sociedad en crisis. Y vamos a tomar especialmente el primer capítulo de Romanos, donde descubrí algunas cosas muy poderosas. Dice el verso 14 de Isaías 59 como la apertura para este mensaje. Después nos moveremos al primer capítulo de Romanos. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza. Y la equidad, la palabra equidad significa integridad, rectitud, igualdad, no pudo venir. Estamos viendo lo que está pasando hoy en el mundo, lo que está pasando en Panamá, lo que está pasando ahora en Venezuela, hoy mismo, lo que está pasando en el país de donde yo vengo, Estados Unidos. Y el que se apartó del mal, el que trató de hacer las cosas bien, fue puesto en prisión. ¿Entiendes? Los justos en la cárcel, los ladrones en la calle. El que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová. Y lo vio Jehová. Hay veces que la gente no sabe que Dios lo está viendo. Quiero decirle a mis hermanos venezolanos aquí y allá: Dios lo vio. Y Dios lo está viendo. Está viendo la falta de equidad, de integridad, de rectitud. Está viendo cómo el derecho se ha retirado y la justicia se ha puesto lejos. Y la verdad ha sido destinada y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Así es como Dios se siente sobre estas cosas.
Proverbios 5, 21, 23, hablando de la condición del mundo moderno, está muy proféticamente en el verso 21 de Proverbios 5. Yo no pensaba predicar este mensaje. Anoche me acosté un poquito tarde, me levanté muy temprano y tenía otra cosa, pero en esta mañana Dios me movió ahí a esta palabra. Así que le echo la culpa al Espíritu Santo por predicarlo. O el crédito, mejor dicho, porque no tiene culpa. Verso 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. No olvidemos eso. Y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Sus propias iniquidades lo van a seguir. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Yo quiero que me escuchen hoy, tanto mi querida y bella iglesia aquí, la iglesia central, que en esta mañana o en esta tarde ya se convierte en un foro profético por medio de esta palabra. Como pastores, líderes, apóstoles y profetas que somos de la iglesia de Jesús, tenemos que despertar a la realidad del momento histórico que estamos viviendo en este siglo. Tengo una pregunta que hacer muy importante. ¿Cómo vamos a reaccionar ante una sociedad, una cultura y aún una iglesia que ha perdido los fundamentos bíblicos, que son los únicos que nos sostienen como sociedad, como iglesia, como familia, como país? Nos inclinaremos más por complacer al mundo. Le estoy hablando a mis pastores, amigos, a mis líderes, a mis apóstoles, de todo el mundo. Nos inclinaremos más por complacer al mundo y seguir su corriente humanista y secularista. O tendremos la valentía, el valor, el denuedo y la osadía espiritual para pararnos en la tierra firme de las santas escrituras. Es la única tierra firme que hay. Todos los fundamentos están siendo pisoteados hoy en día, pero está la tierra firme de las santas escrituras. ¿Estaremos dispuestos, estará alguien dispuesto a hacer así la voz profética para este último tiempo de la consumación de todas las cosas? Vamos conmigo al primer capítulo de Romanos y veamos que desde el verso 18 del capítulo primero va a hablar de la gran degradación que había en la cultura que Pablo estaba. Y me di cuenta de algo muy importante que me va a ayudar mucho para la continuidad de nuestro ministerio aquí en este país y en Latinoamérica. Dice el verso 18 de Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta es una escritura del nuevo pacto. Algunos nos quieren dar a entender que la ira de Dios es solamente algo del Antiguo Testamento y que en el nuevo pacto ya no hay ira de Dios. Parece que no saben leer. Romanos 1, 18 está hablando el mayor exponente de la justicia y de la gracia, el amado apóstol Pablo. Y él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí que yo voy a empezar mi mensaje en esta tarde. Pero mientras estaba orando en esta mañana y estaba otra vez estudiando el mensaje, me di cuenta de algo que 2 versos anteriores Pablo hace una declaración en el verso 16. Que tenga oídos para ir, oiga. Esto es un mensaje inteligente para gente inteligente. Y yo tengo una pregunta, porque mira lo que dice el verso 16, lo voy a leer. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice, yo predico el evangelio, yo no tengo vergüenza por predicarlo. Yo voy a definir lo que es el evangelio, es el poder de Dios para salvación. Eso indica que la efectividad del evangelio depende que se predique en el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué antes de Pablo dar esta disertación de un mundo en crisis, nos dio la única respuesta que tiene la iglesia? Diga, una sola respuesta. Claro,
sería muy fácil caer en desesperación porque el mundo va de mal en peor. De acuerdo a esto, me doy cuenta que antes que Pablo nos presentara todo el gran problema de la crisis moral que hay en el mundo hoy, nos dio la respuesta. No es coincidencia que Él nos dé esperanza antes de hablarnos de la desesperanza. Hay una sola respuesta: la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Porque eso es lo primero que Él dice. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y entonces nos da el verso 17 que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y enseguida aparentemente entra en otro tema. Y ahora empieza a hablar especialmente de la cultura romana, de la cual él era un ciudadano. Y son las cosas que yo quiero hoy, que no son propias solamente del tiempo de Pablo, son propias de nuestro tiempo. Lo primero está en el verso 18. Número 1, los hombres detienen con injusticia la verdad. Eso es todo. Los hombres, los líderes políticos, los líderes empresariales y desgraciadamente líderes ministeriales no quieren ser parlantes de la verdad, sino que, y la razón es que su injusticia personal les impide a ellos aceptar la verdad. Aceptar la verdad indicaría que tienen que aceptar su injusticia y arrepentirse de ella. Y hay hombres que no quieren arrepentirse. Vamos a leer el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Quiero que usted sepa eso. No importa la crisis o el problema que usted esté pasando, el cielo está mirando. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hoy me cayó la unción profética por Twitter bien temprano. Hacía más de 2 semanas que no hacía nada. Y uno de mis Twitter fue: se tomó solamente un ángel para matar a Herodes, que estaba matando a los siervos de Dios. Y con un solo ángel lo mató. El que tenga oídos para oír, oiga. Ahora, aquí dice que los hombres detienen con justicia la verdad. La santidad de Dios requiere que Dios odie el pecado. Eso no se negocia. Y quiero que sepan, el pecado en el pecador o en el creyente, y haya consecuencias por el mismo. La paga del pecado es muerte. El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. ¿Entienden, mis hermanos? Desde este púlpito santo, todavía la ira de Dios se revela contra el pecado de los hombres. Hoy hay personas que no están aquí porque yo no le acaricié su pecado. Hoy hay personas que no están activas en ciertos ministerios porque yo no le acaricié su pecado. Yo quiero más la presencia de Dios que la presencia de alguien que está en pecado. La ira de Dios se revela contra el pecado de los hombres. El que vive en pecado y lo disfruta detiene la verdad y vive una mentira, porque su conciencia le dice que es pecado, pero él permite. Y muchas veces la mentira se maquilla, pero Dios entiende. Esta es mi debilidad. No, simplemente te gusta el pecado. Ahora, ¿qué sucede? Una mentira repetida continuamente se convierte en una verdad para los que tienen un mal corazón. Y simplemente hay gente sentadas hoy en diferentes templos en el mundo entero que están bajo el espíritu de rol y el espíritu de mentira. Sus líderes le están mintiendo, pero ya le han lavado el cerebro en una forma tan perfecta que creen que le están diciendo la verdad, porque una mentira repetida se convierte en una verdad para los que tienen un mal corazón. Quiero que entiendan esto, a mis hermanos, a mis compañeros ministros. El cielo me está aprobando esto. Aleluya.
Alguien diga aleluya. Escúcheme esto. Una pequeña desviación en la predicación, solamente una pequeña, se convierte en una mentira ante los ojos de Dios. Yo no soy piloto, el hijo mío Naisa es piloto, pero yo sé algo de navegación. Y una pequeña desviación de milésimas de grado en el curso de un avión hace que él no llegue al destino para el cual salió. Nosotros no podemos estar bajo un ministerio de palabra donde se desvía la verdad. A mí no me importa cuánto yo ame al que la predica. A mí no me importa cuál sea mi relación con él o con ella. Lo siento mucho. Está en juego mi salvación. Y está en juego el futuro del evangelio. Y lo vamos a defender a capa y espada en el nombre de Jesús. Y esta generación, Pablo dijo, necesita el evangelio de poder. Número 2, en el verso 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Indica que ya hasta conocieron a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Mi segundo punto, lo que define esta generación de hoy es una generación que ha conocido a Dios, no lo ha glorificado ni le ha dado gracias. Estamos en el tiempo de la ingratitud. La gente no dan gracias ni por el oxígeno que respiran. No dan gracias por la gracia que Dios le ha dado. Y aún hay cristianos que están tan pendientes simplemente a acumular dinero o a simplemente tener cosas buenas, que se les ha olvidado que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. ¿Ya? Eso es lo que dice. Escúcheme en esto. Hay una generación criada en la cultura cristiana, pero sin valores de moralidad y santidad. Tenemos que tener mucho cuidado los que somos padres de hijos. Que tengamos hijos y que sean cristianos nominales de nombre, pero no cristianos de corazón. Porque nosotros no le hemos traspasado a ellos. Yo doy gracias a Dios por la moralidad y la santidad, valores que mi papá y mi mamá me comunicaron y nunca negociaron con mi rebeldía. Eso es parte del problema de este mundo. Ahora, dice que no viven para glorificar a Dios, sino para su propia vanagloria. Porque si tú no le das gloria a Dios, tú buscas la gloria personal. Escúchame esto, querido. Mucha de la cultura moderna e ideas que reinan aún en la iglesia son resultados de vanos razonamientos sembrados por Satanás y por el espíritu de este siglo. Muchas veces nosotros nos sorprende. Nos sorprende que los gobiernos y los países están poniendo leyes que son completamente anticristianas, inmorales, antiéticas. El matrimonio homosexual, el aborto, el asunto ahora de los géneros, todo este disparate. Y a mí me preocupa lo que está haciendo el gobierno, pero me preocupa más que aún hay líderes de la religión que lo están aprobando. Hay iglesias que lo están aplaudiendo. Y aún hay cristianos en nuestras propias iglesias que, oyendo la verdad de la palabra, tienen una actitud: seamos tolerantes. Seamos tolerantes. Cada uno tiene el derecho a su propia cosa. Nosotros no le estamos quitando derechos a nadie, pero tampoco podemos permitir que nos pisen nuestros derechos cristianos. Porque yo no voy a pisarle el derecho, que no es un derecho porque es más un izquierdo, que tiene alguien con un sistema de vida alterna y quiere que yo lo respeto. Pero a la misma vez, en mi país se aprobó el matrimonio homosexual. Y entonces, ahora,
tampoco nadie venga a pisar mis derechos, que yo como ministro que creo lo que la palabra del Señor dice, que me obliguen a mí a yo hacer una ceremonia que está en contra de la palabra de Dios. Es como el dueño de una donde hacen cakes, una panadería o una repostería, que se negó a hacer un cake, una torta, porque era para un matrimonio homosexual. Bueno, perdió el todo. Ahora eso va a llegar hasta al Tribunal Supremo. Claro, si se quieren casar, que se casen. Pero ¿cómo vamos a obligar entonces a alguien que tiene principios cristianos y dice, yo no puedo aprobar lo que Dios no aprueba? Y por ahí es que va el espíritu del anticristo. Ahora, ¿por qué? Porque esta generación que no le da gloria a Dios tiene un corazón en tinieblas. Pablo está hablando de Roma, pero está hablando hoy de América y de Panamá y de todo el mundo. Un corazón en tinieblas hace que la gente justifique su pecado o llame el pecado por otros nombres. Por otros nombres. ¿Entienden? Usted ha oído la expresión Juancito y Rosita están en unión libre. ¿Qué tal disparate? Unión libre. ¿Qué es unión libre? ¿Dónde está la libertad? No hay unión. En primer lugar, ellos no están en unión libre. Ellos están en fornicación. Y a mí no me importa que vengan a esta iglesia y que den diezmos. Son dos fornicarios. ¿Entienden? Hello. Pastor, te presento a mi novia. No, pero tú vives con ella, sí. No, ella no es tu novia. Ella es tu socia de fornicación. Ahora, pero hay que predicar el evangelio con claridad y con poder. Ahora, miren lo que dice, lo que sigue diciendo Pablo, que la razón por la cual el mundo ha llegado a esto, porque se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cómo es posible que alguien crea que un hombre y una mujer fueron hechos? Dos hombres fueron hechos para ser uno, mujer y hombre. O dos mujeres para ser esposo y esposa, cuando son del mismo sexo y tienen el mismo equipo, que no sirve para la mezcla, porque Dios no lo hizo así. Yo los amo, lloro por ellos, yo no los maltrato, yo no los insulto, pero tenemos que tener nuestros estándares de verdad bien establecidos. Y tener un diálogo responsable usando la palabra de Dios. Se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Así, o sea que esta situación causó, al no darle gracias a Dios, causó un corazón necio, entenebrecido con razonamiento. Cuando el corazón se entenebrece, empieza a razonar con corrupción. Efesios 4:17 lo dice y lo voy a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor. Efesios 4:17. Que ya no andéis como los otros gentiles o los otros panameños, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo es que andan? Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, Efesios 4:19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad moral, se entregaron a la lascivia. La palabra lascivia son deseos extremos, desordenados, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mire lo que dice otra versión en Efesios 4:17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, dice Pablo: ya no vivan como los que no conocen a Dios,
porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, verso 19. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Mis hermanos, los creyentes somos llamados a un estilo de vida diferente que nos separa de los pecadores. Amamos a los pecadores, oramos por ellos, le compramos comida, le llevamos esto, lo que haya que hacer, pero siguen siendo pecadores. No andemos en la vanidad de una mente no renovada por la palabra. Si tú no has renovado tu mente con la palabra, tú andas en la vanidad de tu mente. Ahora, si endureces el corazón a la palabra de Dios, vas a estar desconectado de la vida y el poder de Dios. Hay mucha gente desconectada de la vida y el poder de Dios. El corazón se ha endurecido. No perdonan. Raíces de amargura. Han permitido que el sistema educativo sea la primera autoridad en vez de ser la palabra de Dios. Quiero decirle, y no pido excusa, aleluya, varón y hembra Dios los creó. Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Quiero decirle algo, la evolución es pura teoría. Quiero decirle algo, los 6 días del primer capítulo de la Biblia son literales, 24 horas. Aunque hay teólogos tratando de acomodar la ciencia, son 24 horas. ¿Pero qué? Interesante. Aceptamos una tesis porque la dijo aquel otro que ni conocemos. Ni conocemos su testimonio cuál es. Simplemente porque el mundo, la sociedad los ha endiosado como que son gente y lo que tienen es un pensamiento entenebrecido. Y aún los cristianos tenemos miedo de defender la fe cristiana. Y yo pido que Dios levante en nuestro ministerio. Escúcheme bien, jóvenes inteligentes, sí, educados allá, pero que sepan lo que está mal, pero que tengan la sabiduría del cielo para que puedan romper todo ese sistema que está enviando a nuestros hijos al mismo infierno. Alguien diga aleluya. Cuando el corazón se endurece, se desconecta de la vida y el poder de Dios. Esto explica la situación de cristianos, entre comillas, practicando toda clase de impurezas. Y quieren que se le permita, y quieren que se le corone, y quieren que no se le haga nada. Yo no entiendo, hermano, ¿dónde está el sentido de temor a Dios? ¿Dónde está la convicción del Espíritu Santo? Si tú no tienes convicción del Espíritu Santo, tú tienes un gran problema y estás en pecado. Vengo a retarte, pastor y predicador y hermano, no nos escondamos en una doctrina de gracia barata o una tergiversación del amor de Dios para seguir en nuestra dureza de corazón. Pero Pablo dijo antes, ¿qué es lo que arregla esto? El evangelio de poder. Un evangelio tibio, un evangelio intelectual, un evangelio que no lo va a hacer. Necesitamos el poder de Dios. Levanta la mano y diga, ore por esto. Necesitamos una iglesia. Necesitamos predicadores, aleluya, como Wesley. Predicadores, aleluya, aleluya, como Finney. Predicadores llenos del poder de Dios. Para que traigan convicción de pecado a la gente. Para que la gente vea la gloria de Dios y se torne de su pecado a Dios. Le estoy hablando de la condición de un mundo que necesita el poder de Dios. Número 4. Está en Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando la sabiduría del mundo, el punto 4, perdieron la de Dios. En el momento que tú profesas y te empadrinas con la sabiduría del mundo, pierdes la de Dios y te haces necio, te haces insensato. Escúchame esto. No permitamos que la sabiduría de la serpiente nos aparte de la sencilla devoción a Jesús. Seamos sencillos. Si Dios lo dijo, así es. Lo que Cristo dijo, así es.
Lo que Moisés escribió en el libro de Génesis, lo recibió en revelación en esos 2 o 3 veces que fue a ayunar estos 40 días viendo a Dios cara a cara. Dios le dictó Génesis. ¿Usted cree que yo voy a tener más fe en Darwin, un demonio, un hijo del diablo, que la que voy a tener en Moisés? Una pregunta: ¿de dónde sacó Darwin su teoría de la evolución? Simplemente un corazón ateo, un corazón que no le teme a Dios. Estuvo 40 días con Dios en el desierto, en el monte. Estuvo 80 días oyendo a Dios, hablando con Dios. Yo prefiero creerle a Moisés. Diga: yo prefiero creerle a Moisés. Pero nosotros hemos permitido que la sociedad nos catalogue como ignorantes o fanáticos. Entonces queremos acomodarnos para mezclarnos con ellos. Queremos bailar el tango con ellos. Y no nos atrevemos a hacer una voz discordante que dice: así dice Jehová. Porque se nos fue el denuedo, se nos fue el poder. Por eso es que no hay más manifestación del reino de Dios. Dios tiene que levantar una iglesia diferente. Oh, gloria. Alguien diga aleluya. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No permitamos que la sabiduría de la serpiente nos aparte de la sencilla devoción. Esto empezó ya en el Edén. Aleluya. Que nos aparten de la palabra de Dios y de su señorío sobre nosotros. Escucha esto, querido. Trágicamente, hemos cambiado el poder de Dios por la sabiduría humanista, por la sabiduría filosófica, por la sabiduría psicológica, por la sabiduría teológica. Y mira dónde estamos. Necesitamos regresar a la fuente del poder. Necesitamos regresar a la gente sencilla y a la gente, aleluya, que le creía en el poder de Dios, como mi papá, que agarró un barrio totalmente endemoniado, donde cada sábado en cada fiesta habían más de 5 o 10 personas que morían asesinadas en los bailes. Y él lo cambió por medio del poder de Dios. Un hombre que casi no sabía leer ni escribir. ¿Con qué lo hizo? Con el poder de Dios. Diga: con el poder de Dios. ¿Qué sucede? La sabiduría de este mundo niega los principios de separación. ¿Qué separación? Que hay que estar separado para Dios. Niega los principios de consagración. Somos gente consagrada, somos templo del Espíritu Santo. Y niega los principios de santidad, aún dentro de la misma iglesia. Y lo más triste es que hay millares de cristianos que son sabios en su propia opinión. Eso a mí no me parece. ¿Y quién tú crees que tú eres para cambiar los preceptos de Dios? Yo tengo una opinión personal. La opinión tuya no vale nada en el cielo. La mía tampoco. La única opinión que vale es: así dice Jehová. Y ya. Di conmigo: y ya. Así es. Y así se queda. Sea Dios veraz. Sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso, dale gloria a Dios. Oh. Mira la sabiduría que tienen muchos cristianos. Santiago 3:14 al 15. Santiago 3:14 al 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Hay una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Por lo tanto, mis santos, no permitamos que Satanás siembre cizaña en el reino de justicia que representamos. No permitamos que traiga palabras opuestas a Dios. No importa que me hiera, que me corte,
que me confronte, tengo que aceptarlo, lo que Dios ha dicho. ¿Qué más hizo esta gente? Que Pablo nota en Romanos 1:23. Estaba pensando en la sociedad romana que estaba totalmente corrupta, y le dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aleluya. Empezaron entonces a hacer sus propios ídolos. El plan de Dios es llenar toda la tierra con la gloria de Dios, y que nosotros seamos los vasos de honor para llevar esa gloria a las naciones. El pecado siempre nos separa de la gloria del Dios incorruptible. El pecado empieza, escúchame, cuando nos miramos hacia adentro de nosotros y hacemos un Dios de nuestro ego lleno de corrupción pecaminosa. Ya no aceptamos que nadie nos predique, nadie nos enseñe, nadie nos corrija, porque yo sé, yo tengo el derecho. Se empezó entonces, vino la doctrina psicológica: respeta mi espacio, no te metas en mi espacio. Hay matrimonios que se han separado porque uno violó el espacio del otro. Hermanita o hermanito, si tú querías espacio, te debiste quedar sola con tu propio espacio. Porque si yo me caso, tengo que compartir mi espacio con Minerva, y Minerva tiene que permitir que yo entre a su espacio. Toda esta basura psicológica viene del mismo infierno para destruir matrimonio, destruir familia y aún destruir iglesias. Usted me dice: pero pastor, ese no es mi caso, porque ahí dice que cambiaron la gloria en semejanza de imagen de hombre corruptible, ave. Yo no adoro un ave, me dice alguien. Yo no adoro un cuadrúpedo o un reptil como un pagano. No, pero adoramos las cosas del mundo. Adoramos las diversiones más que a Dios. Los títulos universitarios, los títulos ministeriales y las posiciones empresariales más que lo que adoramos a Dios. Ese es el mundo moderno. Ese es el mundo que yo estoy viviendo. Y yo estoy pensando: ¿en qué mundo van a vivir mis nietos si Cristo no viene antes? Yo pienso en eso. Me preocupa en una forma positiva, pero me preocupa. Y veo la iglesia que no se mueve, que no regresa a la palabra, que no regresa a vamos orando hasta que baje el poder. Vamos orando hasta que baje el poder. Mira lo próximo que hicieron, está en el verso 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué hicieron? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La verdad absoluta reside en Dios. Diga: la verdad absoluta está en Dios y en sus leyes eternas. Nadie las puede violar o cambiar o aún revisar. No hay tal revisión. Todo intento, escucha esto, de convertir la verdad de Dios en algo relativo, abre la puerta para toda clase de pecado, aún en los llamados creyentes. O sea, la verdad no es relativa. La verdad es absoluta. La luz es luz y no hay tinieblas. La tiniebla es tiniebla y no hay luz. El amor es amor y no hay odio. Aleluya. Ahora, en el momento que hacemos un Dios a nuestra imagen, nuestro propio Dios, es más, a Dios lo hacemos a nuestra imagen. Queremos que se parezca a nuestra corrupción.
dejamos el culto a Dios y empezamos a adorar las criaturas. Y la primera criatura que nos adoramos somos nosotros. Y caemos en lo que yo llamo el narcisismo espiritual, que es peor que el narcisismo físico. El narcisista es el hombre o la mujer que se enamora de él o ella misma. Hay también un narcisismo ministerial, que soy yo, y yo, todo es para mí. Ahora, cuidado con las doctrinas modernas que han cambiado la verdad inmutable de la gracia. Han cambiado la verdad de la santificación. Han cambiado la verdad del pecado. Han cambiado la verdad de la ira de Dios y del castigo eterno. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El matrimonio igualitario no es igualitario porque no hay igualdad entre un hombre y una mujer. Verdad por la mentira. Aún la frase que se usa en inglés para referirse a los homosexuales, gay era una palabra muy bonita hasta que ellos la agarraron. Gay es alegre, feliz. Pregúntele a los que han muerto de SIDA a ver si son felices. Cuidado, cuidado. ¿Y cuántas iglesias no se atreven a decirlo? Ahora, estoy por terminar. Pablo ahora dice, todo esto desató la ira de Dios con los siguientes resultados. Y menciono, el primer resultado está en Romanos 1:21. Yo sé que este es un bistec bastante fuerte. Sí, es como una carne que Minerva tenía una bola y yo tuve que sacarle todo el cuero por fuera para que ella lo pudiera hacer. Así está este mensaje, pero Dios me dijo que lo predicara. Mira lo que sucede en Romanos 1:24 a esta sociedad romana y ya a nuestra sociedad en Estados Unidos y en todo el mundo. Por lo cual también Dios los entregó. Llegó un momento que Dios los entrega a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. Y aquí está, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios mismo los entregó a toda inmundicia. Segundo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Romanos 21, 26, 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, es lo que la Biblia dice. ¿Cuáles son esas pasiones vergonzosas? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural. ¿Qué es el uso natural de una mujer? Una relación con un hombre. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Así le llama la Biblia este estilo de vida, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora, cuando Pablo está escribiendo esto, con la pasión apostólica que tenía este apóstol, él seguía pensando, pero no me avergüenzo del evangelio. Porque la única solución para esto no es marchar, es orar. Es ayunar. La única solución para esto no es yo tratar de hacer un partido cristiano. Porque el partido cristiano empieza a hacer las mismas negociaciones que hacen todos los otros partidos corruptos. Entran en el mismo mondongo. Dios los entregó a pasiones desordenadas. Pero mire que dice el verso 28. Dios los entregó, es lo último, a una mente reprobada. Diga, reprobada. Y ahora viene todo tipo de crímenes y de cosas, que es lo que estamos cosechando hoy en Norteamérica y en Latinoamérica. Versos 28 a 32 y leo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios hace una falacia para ellos. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños,
malignidades. Verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con las que las practican. Quiero decirle algo. Este no es mi capítulo favorito de Romanos para yo predicar. Si en 41 años he predicado 2 veces es mucho, pero está ahí y define nuestra sociedad moderna. Tengo unos comentarios de cierre. Ante tan desesperada situación, ¿qué vamos a hacer como creyentes y como iglesia? Pregunta: ¿nos volcaremos a la acción política? ¿Nos volcaremos a la mera actividad social? ¿O despertaremos a la realidad del apóstol Pablo? ¿Cuál era la realidad del apóstol Pablo? Que en medio de la gran crisis moral en el imperio romano tenía un solo mensaje: Cristo crucificado, poder de Dios, predicado en el poder del Espíritu Santo, con señales, maravillas y milagros. No sé si logré lo que el Espíritu quería que yo hiciera, de traer la esperanza a ustedes y retar a cada predicador en el mundo a que regresemos a las santas escrituras, regresemos a la santidad y que regresemos a la búsqueda del poder de Dios, porque eventualmente el imperio romano colapsó por razón del poder del evangelio. Y yo creo que podemos tener una búsqueda del poder de Dios y volver, aunque seamos la minoría, no importa, buscando a Dios en el ayuno, en la oración, buscando el poder, para que una vez más el reino de Dios se establezca en los corazones de los hombres. Póngase de pie, por favor.